Agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos ya en la mesa de análisis. Gracias por continuar con nosotros y por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, línea directa, y a través de las estaciones de radio del grupo RSN, la cobertura estatal. Y aquí en la mesa de análisis, nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes al auditorio, buenas tardes a los compañeros, listos para comenzar este interesante programa. Y saludamos a Juan Ordórica. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches ya o tardes. 7:06, ya son noches. Pues, si hay sol es tarde, si no hay sol es noches, pero bueno, está bien. ¿Cómo está afuera, Porque hay sol. ¿Todavía? Sí, porque estamos en pleno, yo creo que hoy o mañana razón. Va a ser el solsticio. Entonces, pero buenas, Víctor, a la mesa, Juan, a la auditoria, a la producción, dije, hello, estimada audiencia. Pero el solsticio es muy importante. Sí. Hoy o mañana serán del solsticio por ahí. Alba Aguirre debe saber sobre eso. Jessy Jauregui, en el estudio en Los Mochis, te saludamos. Jessy, ¿cómo estás? Voy a decir buenas tardes, porque sí también hay sol en Los Mochis. Sí, ya estoy como Pepe Cárdenas en Fórmula, que dice buenas noches, pero está en la Ciudad de México, y acá soleado, así estoy yo también, caray. Es el 20 de julio. ¿Por qué no me dicen? Mañana es el solsticio. Mañana, bueno, perfecto. Bien, pues hoy un tema que yo creo que a muchos nos interesa. Estamos hablando de lo caro que están las rentas y de la venta de casas, los precios de las casas, de los departamentos. Y hemos invitado, le agradezco mucho a Jesús, compañero Jesús Rojas, que nos ha recomendado con Israel Rojas Rodríguez. Y dice por ahí que si es Rojas es bueno, por ahí es Eutilberto Rojas, ¿no? Es director de avalúos y desarrollos de Sinaloa. Y nos ha tomado una llamada telefónica en este momento. Israel, qué gusto saludarte, ingeniero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo ahí para todos los integrantes de la mesa y para el amable auditorio que nos escucha. Muchas gracias. Pues gracias porque tu experiencia nos va a servir, creo, mucho para entender qué es lo que está pasando con el alto costo de las rentas y de las casas, de la venta de casas. Tú eres ingeniero civil del Poli, ¿verdad? Ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico Nacional. Eso es. Eres especialista en evaluación inmobiliaria. Estás en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Sí, egresado del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Sí. En la especialidad de evaluación de inmuebles y muy recientemente especialista también en evaluación de bienes aeronáuticos por la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Y eres miembro de la lista de peritos oficiales en materia civil y familiar del Poder Judicial del Estado también, ¿verdad? Correcto, desde el 2015. O sea que si yo quiero saber cuánto cuesta una casa, pues hay que ir contigo, mano, ¿no? Sí, y aviones también. Aviones también, es cierto. Sí. O sea, eres especialista en evaluación de bienes aeronáuticos por la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Y estás estudiando una licenciatura en Derecho, tengo entendido. Sí, la licenciatura está en curso en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues con toda tu experiencia y tus conocimientos, que además eres una persona joven, quisiera iniciar este espacio de la mesa de análisis preguntándote, ¿cuáles son las ciudades más caras para rentar o comprar casa? Hablando a nivel nacional, porque nos han comentado que Culiacán ahí está entre las primeras. Sí, de hecho, de las ciudades, de los estados más caros para comprar vivienda, primero está Nuevo León, luego Nayarit, Jalisco y en cuarto lugar Sinaloa. Oh. Y aquí del estado, las ciudades que más empujan esto es Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Eso es. Vamos contigo, Jesús. Oye, Israel, yo te quisiera preguntar, ingeniero, ¿cuánto debo de tener yo de dinero para poderme comprar una casa, de 2 recámaras, no muy grande, una de interés social en Culiacán? Es decir, ¿cuánto es lo mínimo? Porque luego nos damos cuenta que créditos de Infonavit sí hay. El problema es que para lo que te alcanza con tu crédito Infonavit, pues no hay vivienda que puedas comprar, ¿no? Es correcto. Pues la verdad ya lo que antes conocíamos como interés social, lo básico, 2 recámaras, un baño, sala, comedor y una cocinita, en unos 45 metros cuadrados, pues ya el precio se ha disparado por arriba de los 700,000 pesos en cualquiera de estas 3 ciudades que acabo de mencionar.
Entonces, realmente cuando un crédito Infonavit promedio ronda los 450,000, 500,000 pesos, pues sí se ha hecho muy complicado a los trabajadores de hacerse de una vivienda digna. Eso es. Vamos contigo, Juan. Oye, Israel, seguido escuchamos a nuestros papás o digamos una generación arriba que dicen que antes era más sencillo comprar casas y no era tan complicado, pero dejan de lado que antes las ciudades eran más pequeñas y había menos población. ¿A qué se debe realmente el aumento de las casas? ¿Si es estrictamente oferta-demanda, que no hay terrenos como los había antes, o si hay un tema ahí de especulación fuerte que se está dando en estas ciudades, sobre todo aquí en Sinaloa? El resto del país, pues ahí no vivimos aquí en Sinaloa. ¿Es un tema principal de especulación o mera oferta y demanda que antes no existía como tal? Yo creo que sí, principalmente es la escasez de la tierra. Cada vez hay menos terrenos urbanizados dentro de las ciudades disponibles, ¿no? Porque una de las cosas que sí yo he visto en la experiencia es que hay mucho terreno o construcción abandonada dentro de, digamos, la mancha urbana de Culiacán, por ejemplo, ¿no? Pero estas viviendas, pues, o terrenos, debido de algún problema jurídico o herencias o cosas de estas, pues hace que no se puedan comercializar. Entonces, realmente hay poca disponibilidad de tierra y eso es principalmente lo que ha elevado los costos, ¿no? Se habla mucho también de la especulación o de una burbuja inmobiliaria. Yo creo que en el estado esto pues no se está dando porque sí ha habido incrementos en los precios. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Mazatlán han respondido a las inversiones que ha hecho el gobierno en infraestructura, ¿no? Entonces no considero que exista un tema de especulación inmobiliaria. Bien, vamos con Jessy Jauregui. Jessy. Es que justamente, ahorita que Juan lo decía muy bien, sobre el tema de estas construcciones y de muchos asentamientos abandonados, justamente en el sexenio de Felipe Calderón se construyó mucho en las periferias, es decir, en estas zonas muy alejadas de las partes céntricas de las ciudades, donde no hay muchas garantías como el tema del transporte público, el tema de la seguridad, todos estos factores que hicieron pues que las familias pudieran tener acceso a las viviendas. Sin embargo, no quisieron construir sus familias bajo condiciones como temas de inseguridad. Sin embargo, en un estudio que incluso estaba realizando Mariana Borja, quien es arquitecta de la Universidad Nacional Autónoma de México, destaca que en México, pero también en el caso de Sinaloa, hay un tema con el costo del suelo urbano. Como evaluador, ¿cuáles podrían ser estas condiciones que hacen que se estén elevando constantemente los suelos o el suelo urbano en Sinaloa, específicamente en estas tres ciudades más importantes, Los Mochis, Culiacán y Mazatlán? Yo siempre he dicho que la industria inmobiliaria es una industria sobreregulada, tiene demasiadas regulaciones, ¿no? Entonces, al no haber suelo urbanizado disponible, porque el suelo que ya está urbanizado no está a la venta, pues se tiene que urbanizar efectivamente a las afueras de las ciudades, ¿no? Y toda esta urbanización pues la tiene que hacer un desarrollador inmobiliario, porque el gobierno pues no invierte en infraestructura para desarrollar suelo. Entonces, a veces pasa que las personas dicen, oye, pues es una casa muy pequeña y cuesta muchísimo, ¿no? Pero en ese precio de esa casita o de esa casa pequeña, pues va implícito toda la urbanización del suelo, desde electricidad, el agua, el drenaje, el tanque elevado, la línea de conducción, el cárcamo de bombeo, transformadores, toda esa infraestructura, pues finalmente la paga el desarrollador y pues ese costo se lo tiene que trasladar al cliente final, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por el otro, la sobreregulación en materia, por ejemplo, de usos de suelo, por ejemplo, en temas de agua potable, hace que se incrementen mucho los costos en temas de trámites, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he alegado que por qué un derecho de conexión de agua cuesta lo mismo para una casita de interés social, que su valor en el mercado es de
$700,000 pesos, que es el mismo que para el penthouse de la torre más exclusiva de la ciudad, que cuesta 20 millones de pesos, ¿no? Entonces, tan solo, por ejemplo, les doy un dato, un derecho de conexión aquí en Mazatlán cuesta 16,000 pesos, ¿no? Que representa pues casi el 1% del precio final de venta. Es demasiado, ¿no? Yo considero que debería de haber políticas públicas que ayuden a que el cliente final o el trabajador no sea el que tenga que pagar por todos estos por toda esta infraestructura. Bien, Israel, aquí nos dice Ernesto Gómez que el alto precio del metro cuadrado, es un radioescucha, en bienes raíces se debe mucho a que el valor de la zona es aprobado por los cabildos, en regidores que desconocen, así lo dice, el tema. De ahí es turnado al Congreso del Estado y los diputados, al discutir la aprobación de valores, ni siquiera tratan de asesorarse con peritos, evaluadores o expertos en la materia. Dice que en Guasave, él nos escucha en Guasave, hay zonas con precios por metro cuadrado que hacen palidecer a zonas como Mazatlán, dice, y hay algunas. Bueno, ¿los toman en cuenta ustedes a la hora de actualizar los valores catastrales? Sí, justo a fin de año se reúne la Junta Municipal de Catastro, que está integrada ahí por varias personas, y en esa junta los colegios de profesionistas en materia de evaluación tienen un asiento. Entonces, sí, pero solo, bueno, en mi experiencia he visto que solo en las 3 ciudades principales, ¿no? Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, ¿no? En municipios más pequeños ni siquiera se instala formalmente la Junta Municipal de Catastro. Eso es, vamos contigo, Jesús. Oye, Israel, estaba viendo yo una nota de hace unos meses en un conocido medio de comunicación. Decían que Culiacán tenía un efecto de narcogentrificación, así le llamaron. Y decían que la especulación por el dinero que circula en esta ciudad hacía que algunas casas, algunos condominios, algunas torres residenciales, sobre todo en zonas muy exclusivas de la ciudad, pues se incrementaran con un valor elevadísimo que estaba fuera de toda proporción, y por eso decían que producto, o suponían, porque tampoco creo que haya manera de demostrarlo, que esta burbuja se inflaba por dinero, pues seguramente de procedencia ilícita. ¿Crees que eso pueda suceder? Pues no sé si derive de la actividad económica del narco, pero lo que sí es que al haber más capacidad económica en la ciudad y la escasez de la escasez de vivienda, pues es, como decía Juan, pues es meramente oferta y demanda, ¿no? Hay poca oferta de vivienda, hay mucha demanda y pues los precios suben. Y pues quien nos puede pagar es el que tenga la mayor capacidad económica. Eso es, Juan. Israel, ¿no crees que sea el tiempo de ya llegar a México, de copiar un modelo como el norteamericano de los suburbios, donde se desarrollan fuera de los centros de la ciudad y podemos crear, digamos, pues ya residencias fuera? En Culiacán tenemos, por ejemplo, la Primavera, pues obviamente que es para otro mercado, pero podría ser para pues, ¿cómo se llama? Residencias de clase media o hacia abajo, media baja. ¿No crees que ya podríamos llegar a construir algo así de este modelo para evitar que sigan aumentando los precios? Yo considero que sí es una buena opción. Sin embargo, tiene que venir acompañado de políticas públicas que hagan un mejor transporte público, por ejemplo, ¿no? Que como comentaba Jessy, en el sexenio de Calderón se hicieron muchas viviendas en las afueras de las ciudades, pero sin planeación alguna, creciendo de una manera tan desordenada que al final la gente le salía más caro el traslado a su lugar de trabajo todos los días que pagar una rentita de un cuartito de azotea en la ciudad, ¿no? Por eso es que abandonaban sus viviendas, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario, pero tiene que ser planeado de una manera integral, ¿no? Que sí existan los suburbios, pero que exista un sistema de transporte público eficiente, y también pues ir de alguna forma pues sacando del centro de las ciudades los centros de trabajo, ¿no? Eso es, Jessy. Nos vamos a ir a Claro nada más. Nos vamos a ir sin corte
Y salimos un poquito antes para dejar el corte final y no perder el hilo de esta entrevista que estamos aquí teniendo en esta mesa con un tema que pocas veces hemos tocado y que hay mucho interés. Agradeciendo de nuevo a Israel Rojas Rodríguez que esté con nosotros, el director de Avalúos y Desarrollos de Sinaloa, con este tema del alto costo de las rentas y la compra de casas. Jessy. Así es, y es un tema bastante importante, sobre todo para los jóvenes, que la verdad es muy difícil poder acceder a una vivienda a diario. Muchísimos jóvenes, además de pensar si van a tener o no familia, parte de este tema o de dar respuesta a esta pregunta tiene que ver del que cada día es más cara vivir o es más caro el tema de vivienda. Hay un dato importante que destaca que de por sí los empresarios dedicados al área de desarrollos de viviendas, pues se enfrentan a muchas dificultades, entre ellas lo difícil que es comprar un suelo urbanizado, también los procesos que van de 6 meses a 2 años para cumplir con todos esos trámites necesarios para poder construir. En el caso de Sinaloa, ¿en qué municipios hay más dificultades o obstáculos para que pues estas empresas desarrolladoras de viviendas puedan construir? Yo considero que son los mismos obstáculos en cualquier ciudad. Lamentablemente se agudizan con cada cambio de administración. Desgraciadamente la política de vivienda hemos visto que cambia, cada que hay un cambio de gobierno, pues cambia la idea, cambia la forma de ver el tema o de afrontar el tema del rezago de la vivienda, ¿no? Entonces, esos cambios hacen que si un desarrollador ya había invertido 6, 8 meses en su planeación, viene el cambio de gobierno y entonces se frena todo y hay que hacer ajustes y es más tiempo, ¿no? Entonces yo creo que debería este tipo de, estas políticas pues deberían ya como llevarse a un tema de ley para que cada cambio de gobierno pues no esté afectando tanto los trámites, ¿no? Y pues una de las razones por las que los desarrolladores han movido sus inversiones a nivel medio residencial es porque precisamente eso, porque son los mismos problemas a los que te enfrentas en hacer una casa pequeña de 600, 700 mil pesos, hacer un departamento de 3, 4 millones de pesos, y entonces pues la rentabilidad es muy diferente por los mismos trámites o problemas, ¿no?, a los que te afrontas. Israel, bueno, mira, me eché un clavado aquí a una página buscando casas de renta en Culiacán. Y así, ¿no? Lo que va apareciendo, 10,600, 13,000 pesos en Santa Fe, en Las Palmas, en 12,500 en Bonanza, son fraccionamientos en Interlomas, ¿no? 18,000 pesos. Y tú ves las casas y dices, pues tampoco están así como para que digas es una residencia, ¿no? Ya te vas a buscar una casa mejorcita, pues 25,000 pesos la renta, en sección, fraccionamiento Altamira, 13,500 en La Conquista, 13,000 pesos en ¿dónde es esto? En Las Quintas. ¿Pero los paga? Y es una casa pequeña, ¿no? O sea, ¿pero los paga? Pues, bueno, oferta y demanda. Y lo que voy es a lo siguiente. Estuve buscando casas en renta en Mazatlán y están más caras que en Culiacán. ¿Por qué? Sí, de hecho, bueno, aquí en Mazatlán el puerto ha crecido muchísimo, turísticamente hablando, y pues los cuartos de hotel no han sido suficientes para abastecer la demanda. Entonces todo el mundo aquí en Mazatlán ha comprado una casa o un departamento para meterlo a las plataformas digitales de renta vacacional, ¿no? Sí. Eso hace más que la renta mensual, digamos, la renta por periodos prolongados, pues escasee más, ¿no? Entonces la poca que queda, pues las casas están aumentando cada vez más. No, pues te cobran 30,000 pesos de renta una casa en Mazatlán. Y dije, no, pues esa es muy cara. Pero todos están ahí por más o menos, 25,000, 28,000 Mazatlán, Sí. Zonas ahí, pues sí, eso sí, si te la renta, turísticas. Y como dice Juan, se rentan. Se ¿no? rentan, sí, 53,000 pesos en el CID, bueno, es una privada, ya estás hablando de otro nivel. Pero, pues sí, casas pequeñas, digamos, un matrimonio joven, Jesús, Sí. ¿sí?
que dice, oye, pues nos casamos, nos casamos, como quiera rentamos una Sí, casa. es que eso justo te quiero preguntar. Entonces, está difícil que los desarrolladores volteen a ver casas, digamos, pues de interés social o casas más baratas, más económicas. ¿De Está cuánto difícil, más o menos estás hablando? pues de 700, como dice, de 700, 800 mil pesos, porque dice que ahorita están construyendo de 1,200,000 para adelante, ¿no? ¿Qué es lo que está construyéndose ahorita en Sinaloa? En Los Mochis, en Culiacán, ¿qué es lo que están construyendo más los desarrolladores? Sí, casos de en promedio 1,5 millones a 3 millones de pesos es lo que más se desplaza ahorita y es a donde están volteando a ver los desarrolladores que se dedicaban al interés social, ¿no? Ya se brincaron de segmento. Sí, que Ya no va a haber casas. está muy, muy complicado. Nos vamos. Y es un tema a nivel nacional, ¿no? Una Sí. pregunta, hace como unos 3 meses leí ahí un informe, creo que del UNAM, que hablaban de esto de que la gente de las jóvenes no pueden comprar casa, pero se acaban cuentas, decían, a ver, hay jóvenes que se compran celular todos los años de 30,000 pesos, que compran tanto en café, tanto en esto, y les alcanzaría por una casa, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué es más? ¿Es cierto que no les alcance o que hay más gastos de lo que tenían nuestros papás o nuestros abuelos? Sí, son hábitos de consumo diferentes, ¿no? Hoy sí, como bien dices, gastan su dinero en otras cosas. A lo mejor con una planeación financiera adecuada, pudieran acceder a una vivienda digna. Sí, tenías que sacrificar, como dices, Tu celular de 40,000 pesos al año. Una vez al año, ¿no? Al año. Jessy, Sí, los ¿tienes cambian, algo ¿eh? más? 30 segundos. Algo muy importante, Sí. Víctor. Ahorita estábamos hablando de estas viviendas que se les está apostando con un valor de 1,500,000 pesos aproximadamente. Aquellas personas que deseen acceder a estas viviendas por la vía de un crédito bancario, el mínimo de enganche que se está solicitando son de 75,000 pesos, mensualidades que van 15,000 pesos mínimamente a un plazo de 20 años, y es decir que esto estaríamos diciendo que una persona tendría que ganar alrededor de 30,000 pesos mensuales, cuando en México el 90% de la población, Víctor, según unas estimaciones, pues gana muchísimo menos de 15,000 pesos al mes, Sí. y eso obviamente pues es el reflejo de por qué muchos jóvenes tienen preocupación. Es el mercado que no se está atendiendo, sí, es lo que estamos viendo aquí precisamente. Pues en verdad muy pues triste la situación, porque yo estoy pensando en los matrimonios jóvenes que ni juntando su sueldo Ni su Infonavit. ni su Infonavit, Israel les da para conseguir un crédito para comprar una casa digna, ¿no? Así es. Se torna complicado, por eso yo creo que tiene que llegar el momento en que el gobierno, pues al menos, no sé, regrese los subsidios o algo tiene que hacer para combatir este rezago en materia de vivienda social. Pues agradecemos, como siempre, aquí en la mesa, con la calidad de los invitados que tenemos, siempre nos traen información para la audiencia que es de mucha utilidad. ¿Dónde te pueden localizar? Si alguien quisiera hacerte alguna consulta de tus redes sociales o algún teléfono de tu empresa, algún correo electrónico. Sí, les dejo nuestro teléfono que tiene WhatsApp, es el 667-234-8898. A ver, 667-234 8898. 8898. Israel Rojas Rodríguez, director de Avalúos y Desarrollos de Sinaloa. Muchísimas gracias, gusto saludarte. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí le dejamos. Jesús, muchas gracias. A ver si luego me hace un avalúo de un avioncito. Sí, ¿verdad? De juguete. Gracias, Juan. Luego le saco unas cuentas porque va a ser muy difícil que los desarrolladores bajen el... A ese mercado. Sí, luego le está- sacaré unas cuentas. Está complicado. Jessy, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y en el tema de subsidios, Víctor, también habrá que ver si se vuelven a implementar en el país, pero también un análisis de cómo es en años anteriores, cuando sí las tuvieron, algunas desarrolladoras pues abusaron también de estos apoyos. Sí, desgraciadamente, por eso desaparecen los programas malamente. Bueno, luego hablamos de la Reserva Territorial con servicios públicos para vivienda, pues también está prácticamente. Suburbios es el... Ese podría ser, pero hay que meterle servicios y eso es donde tiene que meter dinero el gobierno para generar reservas territoriales donde se pueda construir casa, Y ¿no? que pasen los camiones, Sí. Víctor, porque también hay unas Además, colonias que están para salir sí, de ellas sí, es una complicación. Sí, sí, sí. Nos vamos con esto. Muchas gracias a la producción en todo el estado. Muchísimas gracias a usted por su compañía. Pásela bien.
Información confiable, con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, con Víctor Torres. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.